Esta es una presentación de biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los cuales son los componentes esenciales de la estructura de la célula, y estas son las encargadas de controlar su funcionamiento. Todas están formadas por átomos de carbono que pueden formar enlaces covalentes con otros átomos, ya sean iguales o diferentes, permitiendo la formación de diversas moléculas como lo son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Qué son los carbohidratos? O también llamados glucanos, como a menudo se les llaman, incluyen azúcares simples, o sea, monosacáridos, y todas las moléculas más grandes construidas con azúcares como bloques de construcción. La función principal de los carbohidratos es la reserva de energía química y materiales de construcción biológicos duraderos. Las células utilizan los monosacáridos como son combustibles metabólicos. También se utilizan como elementos de los nucleótidos, que a su vez forman parte de los ácidos nucleicos. Los monosacáridos pueden unirse entre sí formando cadenas lineales o ramificadas llamadas polisacáridos. Las grandes moléculas formadas por la unión de otras o más pequeñas se llaman polímeros y sus unidades monómeros. En los seres vivos los polisacáridos pueden tener dos funciones fundamentales: reserva de energía, como el almidón en los vegetales y el glucógeno en animales, o la formación de estructuras de soporte como la celulosa, que forma la pared celular en vegetales. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares, cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos, como el cloroformo o el benceno, y su incapacidad para disolverse en agua. Una propiedad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Los lípidos son sustancias insolubles en agua, que forman parte de las membranas biológicas y que se utilizan como reserva de energía o aislante térmico. Algunos deben ser consumidos en la dieta, vitaminas liposolubles, y otros realizan funciones hormonales, como son las hormonas sexuales y los esteroides. Los ácidos grasos son los lípidos que absorbemos como nutrientes de los alimentos. Los organismos los usan para formar compuestos complejos como los triglicéridos, que se usan como reserva energética, o los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas construidas con series largas o cadenas de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos funcionan sobre todo en el almacenamiento y transmisión de información genética, aunque también pueden tener funciones estructurales o catalíticas. Los ácidos nucleicos desempeñan tal vez la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Existen dos tipos de ácidos nucleicos en los organismos vivos: el ácido desoxirribonucleico, el DNA, y el ácido ribonucleico, RNA. El DNA es el material genético de todos los organismos celulares, aunque el RNA tiene esa función en muchos virus. En las células, la información almacenada en el ADN se usa para gobernar las actividades celulares a través de la formación de mensajes de RNA. El ARN se puede definir como la molécula conformada por una cadena simple de nucleótidos formada por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas. El ARN celular es lineal y monocatenaria, es decir, de una sola cadena.
pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Son las herramientas y máquinas moleculares que hacen que las cosas sucedan. Como son las enzimas, las proteínas aceleran mucho las reacciones metabólicas. Como son los cables estructurales, las proteínas brindan soporte mecánico tanto dentro de las células como en su periferia, como hormonas, factores de crecimiento y activadores génicos. Las proteínas realizan una gran cantidad de funciones reguladoras, como receptores de membrana y transportadores. Constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos. Por último, esta es la bibliografía en donde se pudo consultar la información para la realización de estas diapositivas.